mensaje de hoy se titula El triple plan de Dios. El triple plan de Dios. ¿En qué consiste eso? El texto va a estar en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 13, por ahí, o al 17. Hebreos capítulo 2, verso 5 en adelante. Cuando hablamos de el triple plan de Dios en este pasaje, voy a decir que el primer plan de Dios que vemos aquí es el plan de Dios para el mundo venidero. Versículos 5 y 6 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Aquí dice que Dios no sujetó el mundo venidero a los ángeles. En mensajes anteriores, la Biblia está diciendo en este libro, en esta epístola a los Hebreos, que Dios ha hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, pero que últimamente ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, que es la revelación suprema. Y que Jesús es superior a los profetas de antaño y es superior también a los ángeles. Ya en un programa pasado ya hablé bastante de eso. Pero ahora el autor retoma el punto y está diciendo que el mundo venidero, la creación venidera, Dios no la ha sujetado a los ángeles. ¿Por qué dice eso? Porque los judíos creían tanto en los ángeles, creían que los ángeles eran los que administraban las naciones. Aún pensaban de que el Mesías y el reino estarían sujetos a los ángeles, especialmente iban a estar sujetos a un arcángel. Pero el texto aquí ofrece otra cosa. En el concepto que tenían los judíos en cuanto a que un arcángel iba a estar gobernando aún el Mesías y aún toda la tierra creada y los cielos, aquí el texto dice que hay una gran esperanza para el hombre y su mundo. Y está citando mucho aquí el autor al Salmo 8, donde hace referencia a la gloria que Dios le dio al hombre. Porque dice que Dios hizo al hombre un poquito menor que los ángeles. Ese Salmo 8, que es citado aquí en el pasaje, nos dice de cómo quiso Dios al principio que fuera el ser humano. Nos habla del plan eterno que Dios tenía para el hombre, del propósito original, glorioso que Dios tuvo al crear al hombre. Dice aquí, alguien testificó que es el hombre para que tengas de él memoria. Dios planificó que el hombre gobernara y reinara en el universo. Pero ahora estamos viendo que el hombre es una criatura frustrada por las circunstancias. Es una criatura derrotada en las tentaciones. Es una persona ceñida de debilidades. El que debía ser libre está preso. El que debía ser un rey ahora es un esclavo del pecado. Así que está diciendo el pasaje, el hombre no es lo que estaba previsto que fuera. No es digno ni de que Dios lo visite, dice acá. Es que ha caído tan bajo, ha sido tan rebelde, que dice que se ha echado a perder de una manera miserable. Fue un mal agradecido con Dios. Usó su voluntad para rebelarse en contra de Dios. Pero el plan de Dios es restaurar al hombre a esta dimensión a la cual Dios lo había puesto, Dios lo había hecho allá en el jardín del Edén. Dios entonces, en su plan de restauración, Él quiere devolver al hombre su propósito. Dios quiere que el hombre tenga el dominio sobre todo el mundo. Dios tiene sus planes y Dios no va a permitir que se frustren. Entonces, el plan de Dios para el mundo venidero es que el mundo llegue a restaurarse y llegue a quedar sujeto al hombre. Ese es el plan de Dios para el mundo venidero. Restaurarlo. Ahora, en segundo lugar, el segundo plan que vemos aquí es el plan de Dios para el hombre mismo. Primero hablé del plan de Dios para el mundo venidero. No lo ha sujetado Dios a los ángeles, como creían los judíos, sino Él quiere que esté sujeto al hombre. Ahora, en el segundo punto, vamos a hablar un poquito del plan de Dios para el hombre en sí. Versículos 7 y 8 dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de sus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él.
pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Mire qué interesante lo que dice acá. Dice que Dios, de acuerdo al Salmo 8, hizo al hombre un poco menor que los ángeles. Ahora, es interesante esta palabra que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, porque la palabra, según los expertos, pues, en los idiomas originales, usted sabrá que el Antiguo Testamento se escribió gran parte en hebreo, algunas partes en arameo, pero el Nuevo Testamento se tradujo al griego. Entonces, la palabra ángeles aquí, dice un experto, está bien traducida del griego, que está traducido en la Epístola a los Hebreos. Pero la traducción en el hebreo, en el Salmo 8, dicen los expertos en los idiomas que la palabra ángeles ahí es Elohim o Elohim, o sea, Dios. De manera que lo que está diciendo aquí es que Dios hizo al hombre un poquito menos que Dios. Lo hizo menos que Dios y un poquito más que la creación. Dice que Dios coronó al hombre de gloria y de honra. Antes de que el hombre cayera en el pecado, entonces era un ser glorioso, poco menor nada más que Dios. Tenía un cuerpo noble, tenía una mente excelente, tenía una habilidad increíble, tenía un poder inusual, tenía todo lo necesario para gobernar la tierra. Capítulo 1 de Génesis y verso 28 dice que Dios lo puso al hombre para que señoreara y tuviera dominio sobre todas las cosas. El hombre era capaz entonces de relacionarse con Dios, de andar en comunión con el Señor. Tenía una inclinación espontánea para adorar a Dios. Y dice la Biblia que Dios bajaba y andaba con él al aire del día. Dice en Génesis el capítulo 3. Y dice el pasaje que Dios puso al hombre sobre toda la obra de sus manos. Todo lo sujetó bajo sus pies. Lo hizo gobernador de la creación. No dejó nada Dios que no estuviese bajo el control del hombre. Así que el hombre ocupaba la más alta de las posiciones en la tierra. Todo estaba sujeto a sus pies. Había paz entonces en la tierra. Había amor entre los hombres, entre los animales. La naturaleza estaba bajo el control del hombre. No dejó nada que no sujetara al hombre. Dios está diciendo aquí la palabra de Dios. Pero la situación real hoy es muy diferente. Ahora está diciendo, el hombre no tiene dominio como era el plan original de Dios, que él tuviera dominio. Si el hombre hubiera sido fiel a Dios, pues no hubiera tenido problemas. Era la criatura más noble y excelente. No podemos ni imaginar cómo era el Edén para este hombre. Pero lo cierto es que el hombre cae en pecado y desde entonces empieza a vivir en una tragedia progresiva. Ahora el hombre está en un estado de caída. Y dice aquí, Dios todo lo sujetó bajo sus pies, pero no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No vemos, pero Dios quiere llevarlo al estado original que Dios lo creó. Por eso estamos hablando ahora del plan de Dios para el hombre. Primero hablé del plan de Dios para el mundo, ahora hablamos del plan de Dios para el hombre. Dice, todavía no vemos ese estado original, porque el hombre anda lejos de ser la criatura noble que fue. Todo lo contrario es la verdad. El hombre no controla el mundo. El mundo más bien lo controla a él. Y el hombre anda esclavizado por el mal, por el asesinato, por el odio, la guerra, esclavizado por la avaricia, por el poder, por la embriaguez, por los vicios, por la envidia, por el adulterio, el sufrimiento, la inmoralidad, etcétera, etcétera. Esclavizado por la enfermedad, por la maldición. El hombre es como un ser encadenado. Y la peor esclavitud que tiene el hombre es la muerte. Finalmente la muerte lo hace cesar de esta vida y está condenado a morir y finalmente condenado a la destrucción o a la condenación eterna. ¿Qué fue lo que le hizo al hombre perder su gloria? ¿Qué fue lo que hizo al hombre caer de su estado? El pecado. El pecado por no hacer lo que Dios le había ordenado. El pecado lo tiene como lo tiene. ¿Por qué? Porque el hombre usó su libertad y sus capacidades para rebelarse contra Dios. Hasta hoy el pecado sigue siendo el gran destructor. Y el pecado consiste en ir en contra de lo que Dios ha ordenado. La persona que desobedece a Dios pierde la vida, pierde la comunión con Dios, queda esclavizado al pecado y termina en la muerte.
El pecado hace al hombre que pierda su dominio, aquel dominio que había gozado, y ahora lo que tiene es una naturaleza pecaminosa. Esa es la desgracia del hombre. El hombre estaba arriba, pero ahora está hasta abajo. La razón, por haber usado mal su libertad e irse en contra de Dios. Y todo eso ha traído una gran desgracia en el mundo. Todo eso ha traído todos los desastres, los vicios, la tristeza, la enfermedad y hasta la muerte ha venido por consecuencia del pecado. Pero Dios tiene un plan para el hombre. Y el plan que tiene es darle otra vez aquel dominio que una vez haya tenido en la creación. Entonces aquí, ¿cómo se logra? Aquí salta el plan número 3, el plan de Dios para Cristo. Dije hace un momento que el hombre fue creado un poquito menor que Dios. Dios lo puso hasta arriba, lo puso como gobernador de la creación. Fue hecho un poquito menor que Dios y un poco más alto que la creación. Pero aquel rey, su corona rodó por consecuencia del pecado. Pero Dios quiere regresarlo, Dios quiere restaurarlo y quiere ponerlo en el lugar que antes tenía. Pero ¿cómo lo logra Dios? Aquí viene el plan de Dios para Cristo. Versículo 9. Pero vemos a aquel, ese pero es lindo. Pero vemos a aquel, como quien dice, el hombre cayó, el hombre está en desgracia, el hombre está imposibilitado de restaurarse, de levantarse, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Interesante. Va a ver usted que dice que primero que Dios hizo al hombre un poquito menor que los ángeles, un poquito menor que Dios, y lo coronó de honra y de gloria. Pero luego el hombre cae, queda en el piso, pero Dios lo quiere restaurar. Entonces Dios tiene su plan con Cristo. Y ahora aquí dice, vemos a Jesucristo también coronado de gloria y honra. En el primer punto habla del hombre, ahora habla de Cristo. Vamos a ver, a esa situación trágica del hombre, a esa situación caída, arruinada, a esa situación, a ese hombre caído, vino Jesucristo. Esta es la historia más linda del mundo. La única esperanza del hombre para cumplir su propósito original se va a realizar a través de la obra de Cristo Jesús. Jesucristo vino al sufrimiento de la humanidad. En medio del sufrimiento y en medio de la muerte del hombre aparece Cristo Jesús para restaurar al hombre al plano original de Dios. Por eso Jesús significa Salvador. Y aquí dice que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles. Fue hecho aquí no quiere decir que él, lo que quiere decir es que se encarnó, sencillamente. Cuando dice que fue hecho no quiere decir que Jesucristo es un ser creado, porque Él es eterno. Pero fue hecho quiere decir que se encarnó, se hizo humano para gustar la muerte por todos. Él vino y tomó el lugar del primer hombre, el lugar de la descendencia de los hijos de Adán, y dice que se hizo por un poco de tiempo, dice aquí, Jesucristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Ahora desciende pues, Jesucristo es Dios, pero luego desciende también Él, porque como el hombre es hecho menor que los ángeles, Él también tenía que ser hecho menor que los ángeles, y desciende por un poco de tiempo a ser inferior a los ángeles, porque tenía que ser igual al hombre que quería salvar para poderlo salvar. Pero luego dice el verso 9 que después de que Jesucristo es hecho un poco menor que los ángeles, ahora es coronado de gloria y de honra en el verso 9. Así que Él se hizo hombre, sufrió, murió, fue enterrado, cumplió su humillación a favor del hombre,
pero luego resucita, asciende a los cielos, es exaltado y es coronado de gloria y honor. Ocupa su asiento a la diestra de Dios en el cielo y hoy gobierna supremo como rey del universo. Obedeció a Dios de modo perfecto, nunca pecó y garantiza la justicia perfecta para nosotros. Garantiza darnos justicia, aceptación delante de Dios, porque delante de Dios no puede estar el hombre lleno de pecados. Pero Cristo nos muere por nosotros, nos perdona, nos limpia, nos regenera, nos justifica, nos santifica, nos perfecciona, nos hace aptos para estar con Dios. Él vino aquí a la tierra y representó muy bien al hombre ante Dios. Dice aquí, para gustar la muerte por todos y poderlo llevar a la gloria. Gloria a Dios. Con su muerte el Señor entonces nos cubrió y nos libertó de la muerte. Y su resurrección garantiza la nuestra. Su exaltación posibilita al hombre ser exaltado. Y Él hace posible restaurar la gloria y el dominio del hombre en toda la creación. Él hace posible que vivamos eternamente con Dios y que cumplamos el propósito de Dios. Él va a ser el rey, pero también el hombre redimido va a gobernar juntamente con Él. Va a tener dominio sobre todas las cosas. Así que Cristo obtuvo la victoria que no obtuvo Adán. Cristo logró la redención, dice aquí, gustando la muerte. ¿Por qué? Por el infinito amor de Dios para con nosotros y que por su gracia no escatimó Dios ni a su Hijo para restaurarnos a nosotros al plano original. Fue de esa manera que Él vino para quitar el pecado y dice al final que Él dirá un día, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Está diciendo, he aquí los hijos que Dios me dio, los que creyeron en mí, los que se rindieron a mí y yo los salvé y yo los perfeccioné y vamos a volver juntos al estado inicial en el Edén. Está hablándonos de una restauración completa del mundo venidero, está hablando de una restauración completa del hombre a través del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora venimos a ser miembros de la gran familia de Dios con un Padre en común que es nuestro Padre Celestial. En resumen, número 1, Dios entonces creó al hombre un poco menor que él, un poco menor que Dios mismo, para gobernar la tierra. Ese fue el ideal de lo que debería ser, que fuera semejante a Dios y que fuera Señor del universo. Semejante en el sentido de que era solamente un poquito menos que Dios. Pero, segundo, número 2, el hombre por el pecado entró en una derrota en vez de poder ser un gobernador. El pecado lo tumba. Y ese es el estado actual del hombre. La frustración es lo que está sufriendo en vez de tener señorío. Y lo que tiene es fracaso en vez de gloria. Pero número 3, a ese estado de derrota, estoy diciendo, vino Jesucristo. Se hace carne, se hace humano como nosotros, a fin de hacerlo al hombre para lo que fue creado. Y lo logró el Señor Jesucristo por medio de su vida, de su muerte y de su gloria. En Jesucristo entonces se muestra cómo cambiar lo actual, lo que tenemos ahora del hombre, por lo ideal. ¿Cuál fue el ideal de Dios? Cristo, por sus sufrimientos y su gloria, puede hacer al hombre lo que era el propósito original de Dios. Sin Jesucristo jamás se pudiera haber podido hacer lo que el hombre necesitaba hacer. Ahora sí, el hombre pues tiene en sus manos una decisión. Porque Dios no vino a hacer eso a la fuerza y no lo hace automático. El hombre decide si sigue derrotado o triunfa. Y su clave va a estar en Jesucristo. Su alternativa para levantarse va a estar en Jesucristo. Ahora, si continúa así sin Cristo, lo que le va a pasar es que en vez de irse perfeccionando más en Cristo para estar un día con Dios, se va a ir arruinando cada vez más. Si acepta el plan de restauración en Cristo, él va a empezar a restaurar su vida para un día retomar el papel, el rol que Dios le dio en el huerto del Edén. Así que hablé de 3 cosas. El plan de Dios para el mundo venidero. Dios quiere regresar al mundo a su estado de restauración. Número 2, Él quiere restaurar al hombre y ponerlo en el plano que lo tenía antes
para que Él domine, para que Él gobierne en el mundo venidero. Pero eso es posible solamente a través del papel que Cristo vino a desempeñar. Cristo va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su iglesia, su pueblo, va a ser conformado por el hombre. Cuando digo hombre me refiero al género humano, que será perfeccionado, restaurado por el poder de Dios. Pero para ser de ese pueblo restaurado necesitamos a Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera de poder llegar a la restauración completa y poder disfrutar del reino de Dios que Él tiene preparado. La Biblia dice que Dios hará cielos nuevos, tierra nueva, donde more la justicia. Cristo será el Rey y nosotros vamos a ser gobernadores juntamente con Él. Es lo que quiere Dios. Es el triple plan. El plan para el mundo venidero, no sujetado a los ángeles, sino sujetados al hombre. El plan de Dios para el hombre, restaurarlo por medio del poder de Cristo. El plan de Dios para Cristo, que el Señor pueda a través de su vida, muerte, resurrección, perfeccionar al hombre. Para que en el futuro todo vuelva al ideal que Dios quería. Cristo como Rey, el hombre como su ayudante, diríamos, para gobernar. Es decir, volver al hombre al plano original, a ese, qué maravilloso, a ese estatus de un poquito menor que Dios. ¿Quiere usted ese plan o quiere seguir en el plan de derrota? Si usted está pensando dejar los caminos de Dios, está yendo al camino de la derrota. Si usted no es cristiano, usted está en el camino de la derrota. Pero hay esperanza y ahora la decisión la tiene usted en sus manos. ¿Quiere ser una persona restaurada, una persona santificada? Solamente a través de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú tienes planes maravillosos para con nosotros. Gracias porque a pesar de haber caído tan horrible, tú no nos dejaste tirados aquí en este mundo de dolor, sino que enviaste a Jesucristo para que Él se hiciera carne, para que se hiciera humano y que Él pagara el precio por nuestra salvación. Y ahora Él ha triunfado, ahora Él está en gloria, pronto regresará por nosotros. Y te damos gracias porque tú nos has llamado, porque tú nos has salvado. Y te suplicamos por aquellos que están debilitados, que se puedan levantar al oír esta palabra, y aquellos que todavía no te conocen, que digan, yo quiero ser restaurado y yo me voy a entregar al Señor Jesucristo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.